El día de hoy terminamos con nuestra serie Enfoque. Es el último tema de esta serie. El próximo domingo comenzamos una nueva serie que nos llevará hasta la Semana Santa. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hemos venido hablando de estos enfoques importantes que necesitamos en la vida. Hemos hablado ya de la gran comisión. A través del ir y hacer discípulos hablamos de esto que le llamamos la gran comisión. Pero también hablamos del gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Fíjate, llevamos la gran comisión, ir y hacer discípulos, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y el día de hoy vamos a cerrar con lo que hemos denominado el gran compromiso, que es fortalecer la iglesia. El título del mensaje del día de hoy es este: fortaleciendo la iglesia. Probablemente tú recibiste en la entrada una hojita como esta. Si tú la recibiste, tenla aquí, sácala en este momento, enséñamela. Si no la tienes, levanta tu mano, porque yo quiero que te hagan llegar una hojita como esta. En las puertas estuvimos repartiendo esta información. Los servidores, si me ayudan ahí, repartamos de estas hojitas, porque yo quiero que te lleves esto. Esto es clave, fíjate. Aquí tú vas a encontrar en la parte de abajo los contactos para el ministerio de jóvenes y para el ministerio de niños. Si tienes duda, envías un correo electrónico a esos lugares. Pero en el cuadrito que está ahí comienza: únase a un grupo de vida. Y tenemos ahí en lista los grupos de vida que tenemos acá en nuestra sede de Jersey Village. Tenemos el salón que está al final. Los primeros 3 están en la capilla, que es el edificio E, que está 2 edificios más hacia allá. Esa es la capilla. Ahí vas a encontrar los primeros 3. Los otros 3 son grupos de vida ubicados acá, en la parte de atrás de nuestro auditorio. Ahora, lo que yo quiero que te lleves es lo siguiente: hay un número telefónico. Ese número tú vas a poder llamar, enviar un texto, algo para decir a la persona: yo necesito que me animen, necesito que me den ese último empujoncito. Hay gente que lo que necesita es una persona de contacto para decir: hoy, véngase. Y aparte te van a dar el menú del siguiente domingo. Te van a decir si van a tener tamales o arepas o galletitas. Aprovecha para preguntar todas estas cosas, ¿ok? Esos números son de personas que van a estar ahí esperando tu llamada o tu texto. Si prefieres así, en cuando ellos puedan, te van a comenzar a enviar la información, ¿ok? ¿Por qué te damos esto? Porque los grupos de vida son esa estrategia que tenemos como iglesia para fortalecer tu vida. Tu vida es fortalecida dependiendo de la conexión que tú tienes con Dios, como hemos hablado, pero también dependiendo de la conexión que tú tienes con alguien más. Esos grupos de vida tú los necesitas. Tú y yo fortalecemos la iglesia a través de, primeramente, fortalecer nuestra vida. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia no es este salón. No podemos fortalecerlo trayendo una nueva pintura. A veces nos fijamos en esas cosas, ¿verdad? Poniéndole más pantallas, cambiando el color. Y la gente dice: qué bonita está cuando realmente no es cierto. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia se vuelve bonita cuando nuestras vidas son fortalecidas. ¿Hay alguien aquí que está siendo fortalecido por Dios? Levanta tu mano si tú estás siendo fortalecido por Dios, porque de esto vamos a hablar. Tú nos ayudas a embellecer la iglesia. Esto es fortalecer la iglesia. Cuando tú fortaleces tu vida, fortaleces también tu matrimonio. ¿Sabías eso? Ahí le bajamos, ¿verdad? Algunos dicen: no, pastor, mejor pintemos la iglesia y pongámosla bonita. No. Cuando tú fortaleces tu vida, fortaleces tu matrimonio. Si estás casado, si estás soltero, al final del servicio oramos por ti, para que Dios tenga misericordia de ti también. Cuando fortaleces tu matrimonio, fortaleces tu hogar. ¿Sabías eso? Fíjate el orden que estamos llevando. Cuando fortaleces tu hogar, fortalecemos la comunidad. Cuando fortalecemos la comunidad, fortalecemos la nación. Pero vivimos en una nación en caos. ¿Dónde crees que está el problema?
en que las personas hemos dejado lo más importante, que es fortalecernos a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. El fortalecimiento debe comenzar en ti. Ya no estés culpando a los demás de las desgracias que tú estás viviendo. Tenemos que agarrar responsabilidad y decir: yo necesito fortalecer mi vida. En Champion Forest avanzamos el reino de Dios haciendo discípulos, amando la comunidad y fortaleciendo la iglesia. 3 pilares que hemos tratado en la serie de enfoque. Y el día de hoy vamos a hablar de esta última. Acompáñame a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. ¿Qué dicen los hombres que dicen acerca de mí? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros, discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un poderoso pasaje que revela una gran realidad. Y la frase que me impacta mucho es cuando él le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate la autoridad de Jesús: mi iglesia. Cuando hablamos de fortaleciendo la iglesia, lo primero que debemos desarrollar es entender lo siguiente: somos la iglesia de Cristo. Somos propiedad de Cristo. La iglesia nunca ha sido y nunca debe ser propiedad de una persona. La iglesia no es propiedad de una organización. La iglesia es propiedad de Cristo. Y en este pasaje vemos a Jesús comenzando a poner un fundamento sólido que tú y yo debemos ir desarrollando con todos los años que van pasando. Él llegó a Cesarea de Filipo, la cual era una región ubicada a unos 46 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Lo interesante está en que en esta ciudad la mayoría no eran judíos, eran no judíos. Personas que aparentemente no pertenecían a la promesa que Dios les había dado como pueblo. Pero en ese lugar es donde vemos a Jesús mostrando a sus discípulos un gran enfoque que nunca podemos perder de vista cuando les dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. La iglesia siempre es y siempre será de Cristo. ¿Hay alguien aquí que sea la iglesia del Señor? Tú eres parte de Cristo. No perteneces a Champion Forest, no perteneces a una organización. El primer atributo y el más importante de todos que tú nunca debes olvidar es que tú eres de Cristo. Eso quiere decir que nuestro futuro no depende de alguien aquí en la tierra. Nuestro futuro siempre está en las manos de aquel que es todopoderoso, ya que nuestro futuro está siendo cubierto por aquel de quien somos propiedad. Ahora, aquí a algunos no nos gusta la palabra propiedad, ¿verdad? Porque nos suena a eso, a que nos obliguen a cosas, a que tenemos un dueño. Déjame decirte, en esta vida todos estamos debajo de alguien. Somos propiedad de alguien. Ahora tú decides quién es el que está dominando tu vida. Yo prefiero que la domine aquel que me dio vida a través de darme libertad. Cristo no nos obliga a hacer las cosas. Cristo nos dice: estos son los enfoques. Tú decides por cuál de ellos quieres caminar.
tú eres parte de mi iglesia. Y ese enfoque nunca lo pierdas de vista. En la vida siempre debemos buscar un futuro que valga la pena. En la vida siempre debemos tener como iglesia, llegar a ser esa iglesia que realmente valga la pena. Pero para tener este futuro que vale la pena y para ser la iglesia que realmente vale la pena, debemos responder a la pregunta que Cristo les hizo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no hizo esta pregunta porque Él no sabía quién era. A ver, díganme gente, ¿qué dicen ellos? Porque ya se me olvidó quién soy. No. Tampoco lo hizo esta pregunta para aumentar su autoestima, de decir, a ver, muchachos, díganme porque yo necesito que me recuerden. No, Jesús estaba haciendo esta pregunta para ir a una pregunta todavía más importante, que es la siguiente. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es el Cristo? Y la respuesta que tú des cambiará tu presente, cambiará tu pasado, cambiará tu futuro. ¿Me estás siguiendo en esto, iglesia? Es fundamental. Este enfoque no lo pierdas de vista. Si no entiendes bien quién es Jesús y lo que ha hecho y continuará haciendo por ti, probablemente continuarás yendo en enfoques muy diferentes a los que Dios tenía preparado para tu vida. La confesión de Pedro fue muy diferente a lo que otros estaban confesando de quién era Jesús. Muchos decían, Jesús es un hombre bueno. Claro que sí. Jesús es un buen maestro. Me gusta escuchar a Jesús. La gente no tenía problema con eso, pero ¿dónde tenían el problema? Interesante que es el mismo problema que muchos tienen hoy en día. Cuando decían, Jesús es el Hijo de Dios. De ahí la diferencia con Pedro al resto de las personas. El problema está en que todas las respuestas que el resto tenía cuando decía es Juan el Bautista, es Elías o es cualquiera de los profetas, eran no respuestas del todo malas, pero eran respuestas incompletas. La gente admiraba a Jesús, como probablemente tú también lo admiras, pero quiero decirte algo, no es suficiente. Jesús no está solo para ser admirado, aunque es digno de toda nuestra admiración. Jesús debe llegar a ser lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios con un propósito, traer vida a nuestras vidas. Por eso es el Hijo del Dios viviente. Y tú y yo debemos tener cuidado entonces es cómo respondemos a esta pregunta. Cuando Jesús les dijo, ¿y para ustedes quién soy yo? Si pudieras responderlo en esta tarde, ¿cuál sería tu respuesta? Podrías decir, Jesús escribió cosas muy lindas. No es suficiente. Jesús quiere cambiar por completo tu vida. Juan el Bautista, quiero decirte algo, Jesús es mayor que Juan el Bautista. Elías, que hizo muchos milagros y poderosos milagros, Jesús es mayor que Elías. Jeremías o cualquier profeta, a pesar de que Jesús puede hacer todo eso y más, Él no representa a ninguna de estas personas. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, aquel que puede quitar la culpa con la cual la persona está viviendo. Probablemente tú has llegado a este lugar y no es casualidad. Jesús mismo, fíjate que es omnisciente, omnipresente, y si te hablara de Él, podríamos gastar todo el resto de minutos hablando de Él. Él te ha estado buscando y te está diciendo, la percepción que tienes de mí probablemente no es mala, pero es incompleta. Y es ahí donde Él quiere traer el enfoque correcto a nuestras vidas. Pedro estaba haciendo una confesión tan poderosa, pero al mismo tiempo una confesión tan personal cuando le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta que ha dado Pedro determina el futuro de las personas, pero también determina el futuro de la iglesia. Lo que nos hace iglesia no son el tipo de canciones que cantamos. Hay gente que dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Vamos a cantarle a Dios.
Y si bien es cierto que hacemos canciones de ese tipo, eso no es lo que nos hace iglesia. Tampoco nos hace iglesia que la pasamos bien compartiendo. Uy, ayer me fui a un grupo de vida que hicieron su festejo de febrero y le di gracias a Dios por la iglesia. Delicioso todo. Únete a un grupo pequeño, tú lo necesitas. Pero aún eso, fíjate, no es del todo lo que nos hace iglesia. Lo que nos hace iglesia es entender que Jesucristo es quien fundó todo esto. Y la iglesia no es el concepto que tú tienes, que muchas veces la gente, ¿verdad? Hacemos que la gente también malinterprete lo que es la iglesia. La confesión de Pedro es poderosa, porque la confesión de Pedro es la que salva el alma de una persona y coloca este fundamento. Por eso Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, la palabra original, y sobre esta roca que es Petra, edificaré mi iglesia. Lo que Pedro estaba haciendo era importante porque él fue el primero en captar plenamente quién era Jesucristo. Hasta ese entonces todas las personas veían los milagros de Jesús, pero estaban confundidos cuando Pedro llega. Y siempre es Pedro, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que se parezca a Pedro? Estos aventados que dicen, yo quiero ir más allá. Y Pedro les dice, tú eres diferente. Tú no eres solo un hacedor de milagros. Tú no eres solo alguien que habla bonito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él comenzó a hacer esa primera piedra sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. Fíjate lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esto Pedro lo entendió muy bien. Pedro había entendido que él era la primera piedra sobre la cual iba a comenzar un movimiento tan grandioso que algunos han intentado extinguir y no han podido, porque recuerda, las puertas del Hades no podrán contra la iglesia. Por mucho que quieran atacar de afuera y destruir el concepto de la iglesia, recuerda, la iglesia no es invención de alguien. La iglesia es de Jesucristo. Jesucristo la protege, Jesucristo la cuida, Jesucristo la sigue edificando. Pero la pregunta es para ti, ¿quién te está edificando a ti? Y dejo una pausa ahí. ¿Quién está edificando tu vida? Pastor Iván, usted me la está... No, a mí no me han desechando problemas que a mí no me han asignado. Yo no soy el responsable de eso. El fortalecimiento de la iglesia comienza cuando tú buscas ese fortalecimiento. Dios te ha traído a este lugar con un objetivo, que te hagas parte de todo esto. Ya te lo he dicho, no somos personas mucho mayor que el resto. De hecho, muchos de nosotros somos peores que el resto, pero hemos encontrado ese regalo que Dios dio a nuestra vida. Ese regalo que nosotros recibimos y nos continúa transformando. Ahora, deja de tener ese concepto que la iglesia es perfecta. La iglesia no es perfecta. Perdón que le arruine el sueño a algunos. ¿Sí? Pastor, yo ando buscando la iglesia perfecta. Yo le digo, pues siga echándole ganas. Y le soy sincero, no sé si la va a encontrar. Lo que sí estoy seguro que va a encontrar es lugares donde amamos la palabra de Dios. No nos salimos de esto, porque el momento que nos salimos de esto y comenzamos a hablar de cualquier otra cosa, dejamos de ser iglesia, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. Y Dios continúa amándonos y ayudándonos, Fernando, a día con día ser mejores para la sociedad, ser mejores en nuestros hogares, ser mejores en nuestra nación. Dejemos de quejarnos ya de las iglesias, porque las iglesias, recuerda una cosa, fácilmente se pueden alejar cuando dejamos a Cristo a un lado. En este lugar nunca vamos a dejar a Jesucristo, porque anhelamos eso que Él le dijo a Pedro: tú eres Petros, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, Pedro, sobre esta declaración que soy yo,
sobre esa verdad edificaré mi iglesia. La iglesia continúa siendo edificada sobre Cristo. ¿Alguien aquí está parado sobre Cristo? Si tú estás parado sobre Cristo, no hay nada que te va a mover de ese lugar. Asegúrate de estar parado en el correcto fundamento. La iglesia es de Cristo. Y la Biblia nos dice que ahora tengamos cuidado en cómo edificamos. Y aquí viene un último punto clave, que dice el versículo 19. A ti te daré las llaves. Di conmigo las llaves. Las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Entonces, punto 2, usemos la llave correctamente. Si ya entendimos que para fortalecer la iglesia es el punto 1, entender que somos propiedad, somos la iglesia de Cristo, el punto 2 nos va a llevar un poquito a la práctica de cómo podemos fortalecer. Usemos la llave correctamente. Midia, ayúdame con la foto. Cuando tú ves una llave, y me gustó esta, ya la encontré ahí sobre un madero, qué casualidad, ¿no? Me gustó esta llave. La llave por sí sola no sirve para nada. Pero dale a la siguiente, cuando la llave está en las manos de alguien, es cuando las cosas se comienzan a abrir o a cerrar. Es cuando nosotros entendemos que ocurre algo poderoso. Por eso entendemos que quien tiene la llave es quien puede abrir o cerrar, dejar entrar o permitir no entrar a nadie. Algunas personas piensan que es Pedro quien tiene la autoridad para permitir a personas entrar al cielo o no permitirles la entrada. Y ese es un enfoque que también debemos aclarar un poquitito tú y yo. La idea es una idea, el concepto que nos da este pasaje es que Pedro, a través de la confesión que él mismo acababa de hacer inspirado por Dios, tenía una llave especial. ¿A quién Dios le dio la llave? Algunos dicen, ¿qué digo, pastor? Porque en ocasiones te dio un concepto, pero ahorita me está llevando a otro concepto. ¿A quién le dijo Jesús? Pedro, a ti te doy la llave. Ahora la pregunta es, ¿por qué se la dio? ¿Porque Pedro era buena persona? ¿Porque Pedro sabía hablar muy bien y dijo, no, usted va a ser bien? No. Se lo dio por la confesión que acababa de hacer. Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo, Pedro, eres bienaventurado porque ahora tienes una llave que va a cambiar la eternidad de muchas personas. ¿Cómo? Recuerda lo siguiente, cuando Pedro comienza a predicar al Cristo, al Hijo del Dios viviente, muchos judíos comienzan a convertirse y son bautizados. Pero el mismo Pedro que llevan a la casa de Cornelio, una persona no judía, ¿y de quién habló? Comenzó a decir, ay, miren muchachos, las llaves que me dio Cristo son bien bonitas. Y yo tengo las llaves, ustedes no. Lero, lero. En ningún momento Pedro había reconocido una verdad que cambió su vida y tenía una llave que iba a cambiar la vida de los demás. Pero Pedro siempre predicaba de Cristo. Pedro siempre predicaba de Cristo. Alguien que había fallado, alguien que negó al maestro, pero él sabía reconocer aún en los puntos más bajos de su vida y decir, Señor, perdóname, ayúdame a nunca olvidar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía esa llave. Ahora comenzó a abrirle el reino de Dios a muchas otras personas. Esto es lo importante de la confesión de Pedro. Cuando tú y yo decimos, Jesucristo, yo creo en ti,
como el Cristo, el Hijo de Dios. Comienza a ver en tu vida una transformación que llegó a través de la llave que otro mismo tenía para abrirte la puerta de la eternidad a ti, cuando te dijo las buenas nuevas de la salvación. Por eso, iglesia, el Evangelio es la llave que Dios nos ha dado para traerle una eternidad diferente a las personas. Pero tengamos cuidado en cómo estamos utilizando la llave. ¿A alguien aquí se le pierden las llaves? Le pones hasta llaveritos, ¿verdad? Le pones cositas hasta que silban, ¿verdad? O que chiflan. Y se te olvida cambiar la batería y nunca más las encuentras. Hay un problema cuando se pierde la llave, ¿sí o no? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé las llaves? Que nunca se te pierda la llave más importante de todas. La llave que tú adquiriste en un momento cuando dijiste: tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador. Ahora, esa llave no es solo para ti. Ahora tú debes comenzar a abrir cuando hablas. O lo más triste, a cerrar cuando tú callas. ¿Alguien aquí ha tenido su llave sin usar? Y esta es la parte interesante, ¿no? Donde decimos: uy, pastor, yo esta llave la recibí hace 20 años y me la he quedado para mí. Tú tienes a tu alrededor muchas personas que probablemente van a pasar una eternidad sin Dios. ¿Sabes lo que es eso? Es mucho tiempo. ¿Y sabes quién tenía la llave? No, pastor, Dios se la dio a Pedro. Ya no le estés echando la culpa a Pedro. Pedro adquirió esa llave a través de la confesión personal que él hizo. Pero entonces, hablemos de cómo fortalecemos la iglesia brevemente. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que dice Proverbios 18:24. Quiero compartirte unos breves puntos que sacaremos de Proverbios 18:24. Dice así: hay quienes parecen amigos. Di conmigo: parecen. Esto te va a gustar. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Este pasaje me lleva a una realidad. ¿Cómo podemos entonces fortalecer la iglesia? ¿Cómo podemos usar correctamente la llave? Iglesia, seamos reales. Seamos reales. Cuando la Biblia te dice hay quienes parecen, te está diciendo que son buenos para aparentar algo de aquí para afuera, pero su corazón es muy diferente a lo que ellos parecen. Ten cuidado con ese tipo de personas. Iglesia, tengamos cuidado con convertirnos con una iglesia de esa manera, que todo lo hacemos de aquí para afuera. Dios no quiere, no le interesa esto para afuera. A Dios le interesa nuestro corazón. No, ese amén solo Frank y Dayana me lo dieron. El resto nos han enseñado que para ser religiosos debemos ser perfectos. Eso está bien alejado de la realidad. Lo que nos hace ser reales, es decir, yo tengo problemas y necesito a alguien que me ayude. Cuando entendemos esa verdad, comenzamos a fortalecer la iglesia. Salmo 68:6 dice: Dios da un hogar. ¿Cómo me gusta esta palabra? Dios da un hogar. ¿A quiénes? A los perfectos. A los que pueden pagar la entrada del hogar. A los que no tienen hogar. A los desamparados. Y da libertad a los cautivos. Iglesia, fortalezcamos la iglesia a través de ser reales, pero también seamos un hogar donde otros pueden ser ellos y abrirse. Seamos un hogar para los desamparados, los que no tienen hogar y están buscando uno, para los cautivos que no tienen libertad y están buscando la libertad. Pero tú y yo hemos crecido en un ambiente en el cual nos enseñaron que el creyente es aquel que anda regañando a todo mundo. ¿Te pasó a ti? Y entre más regañes, más espiritual eres. Y te la pasas con todo mundo, te metes en los Facebook del resto, ¿verdad? Y a de traerles condenación y toda la cosa. Y tú dices, ¿por qué? Porque a mí Dios me ha dado las llaves del reino de los cielos. Aleluya.
¿Y sabes qué? La gente se te comienza a ir de tu alrededor. Y tú pierdes la oportunidad de ministrar al corazón roto. Porque ese corazón roto no se va a acercar contigo. En ocasiones la gente no quiere nuestros sermones. En ocasiones la gente no quiere nuestros regaños. No quiere nuestros versículos bíblicos. Lo que quiere realmente es un abrazo en el cual ellos pueden decir: estoy viviendo esto y necesito tu ayuda. Pero los creyentes por mucho tiempo hemos alejado a la gente en necesidad. Cuidado, iglesia, fortalezcamos nuestra iglesia siendo reales, pero siendo ese hogar donde otros puedan abrirse, ser ellos. De todos modos, la gente que está en problemas, si no se acerca con nosotros, se va a acercar con alguien más y probablemente esa persona no le va a guiar por el buen camino. Seamos personas que sabemos abrazar. Y otro rapidito, seamos hombros donde otros puedan llorar. Seamos hombros donde otros puedan llorar. En la vida, en ocasiones, lo que necesitamos es llorar. ¿Te ha pasado? Y de pronto llega el hermano con una Biblia bien grande a decirte todo lo mal que tú has hecho. Y tú lo único que querías era llorar. Y buscas un hombro donde puedas llorar. Y iglesia, este punto a veces no lo hemos entendido bien. Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos inclusive para hablar, algo que la Biblia nos ha hecho en Santiago que no lo hagamos. Y somos muy lentos para decir: venga, no voy a entender lo que tú estás pasando, pero tú necesitas sacar lo que hay en tu corazón. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Pero vámonos al alégrese. Ahí te va otro que te va a gustar también. Riamos más. Iglesia, quitemos esa seriedad, esa espiritualidad, ¿cierto? De que el que ríe es porque algún pecado viene de hacer. Cochinote. El evangelio es serio. Sí es serio en la seriedad que debes de tenerla en cómo lo aplicas a tu vida. Pero hay algo que dice en Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Ahora fíjate bien acá. ¿Qué es la medicina? ¿Estás leyendo conmigo la Biblia? ¿Qué es la medicina? Antonio, ¿cuál es la medicina? El corazón alegre. Pero ¿qué es lo que destruye y consume tus fuerzas? El espíritu quebrantado. Algunos aquí llegan sin fuerzas a la iglesia, ¿cierto? Y me dicen: pastor, aquí vengo arrastrándome, ¿verdad? No sé, tuve una semana que sentía que no me alcanzaban las fuerzas. ¿Cómo está el matrimonio? Le pregunto: ay, mal, pastor. Ya no lo aguanto, ya no la aguanto. Siento que me consume todas mis fuerzas. ¿Sabes qué? Lo que te está consumiendo las fuerzas no es el matrimonio, no son tus hijos, es el espíritu quebrantado que te cargas de lunes a sábado. Pero también te da la medicina. Comienza a ser esa iglesia que, ¿sabes qué? Sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Pueden venir los problemas, está bien que vengan, ¿verdad? La iglesia es del Señor, no es mía. Cuando la gente me dice: pastor, ¿ya vio la iglesia? ¿Por qué rumbo va? Sí, pero no es mía, es del Señor. Yo se la paso a Él porque es propiedad de Él. Él sabe cómo la lleva, Él sabe cómo la va a sacar a victoria siempre. Pero nosotros debemos comenzar a ser este tipo de gente que aprendemos a reír más. Ahí te va otro: celebremos las victorias de los demás. La iglesia a veces esto tampoco lo sabe hacer. No esta iglesia, otra iglesia, esta sí sabe hacerlo, ¿verdad? Tú te acercas con alguien, estás luchando con el licor y llevas 5 días sin tomar. Y llegas con alguien: llevo 5 días sin tomar. Le falta mucho. 5, y por eso está celebrando usted 5 días que llevo. Yo llevo 20 años que Cristo me liberó de esa atadura. Y uno dice: Padre Santo, con razón la gente no cree en la iglesia, porque estamos alejados de lo que la Biblia dice que debe ser la
iglesia. Celebra la victoria de los demás, por muy mínimas que sean. Ya deja de estar contando, mi querido discípulo de Cristo, tus victorias y comienza a celebrar las victorias de los que apenas están llegando al Evangelio. Comienza a celebrar sus victorias. Comienza a celebrar que hay luchas que ellos están enfrentando, que tal vez tú ya las superaste, pero no te vuelvas un creyente que desanima. Eso no fortalece la iglesia. Otra, seamos humildes. ¿Hay algún humilde en este lugar? Levanta tu mano a toda honra. Si levantaste la mano, ¿verdad? Ay, sí, pastor, yo soy bien humilde. Si viera mi humildad. ¿Alguien aquí tiene red social? ¿Eres humilde en tu red social? Los arrogantes alejan, aunque sean creyentes. Los humildes atraen a los demás. Recuerda lo que dicen por ahí: solo somos mendigos que les decimos a otros mendigos donde tú y yo encontramos el pan para que su hambre sea saciada, nada más. Seamos humildes. Y el último, oremos y ayudemos a otros a crecer. Oremos por los demás. ¿Está la iglesia de Jesucristo en este lugar? Iglesia, escúchame bien esto. Oremos por los demás. Nada va a cambiar si tú y yo no oramos por las vidas de las personas. Oremos, restauremos y ayudemos a otros siempre a crecer. Tú necesitas a alguien que camine cerca de ti. Por eso es la insistencia en los grupos de vida. Y la pregunta es: ¿cuál de estos grupos tú vas a visitar el próximo domingo? Esto puede ser un antes y un después en tu vida, pero ya quítate ese concepto de que vas a llegar con gente que es diferente a ti. Claro que sí son diferentes a ti, pero esa es la riqueza que encontramos. Ay, pastor, a mí recomiende cuál de esos grupos es el que más se ama. Yo te voy a decir: ninguno. A veces se pelean, pero aún en las peleas las resolvemos y crecemos juntos. Yo termino con esto. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con el hombre. En algunos grupos de vida no hay unas varitas de hierro, hay unos martillos bien pesadotes, ¿verdad? Que están ahí dándole y tú dices: ya no aguanto a este cuate, a este hermano. Se me salieron los 4 años en México. Ya no aguanto a esa señora que siempre está opinando en el grupo de vida. ¿Sabes qué? Probablemente esa señora es la que Dios está utilizando para mejorar tu paciencia, para mejorar tu carácter. En estos grupos de vida no juzgamos. Y cuando a veces nos sale un juzgón, con el mismo martillo le damos: apláquese, sea humilde, porque el Evangelio nos hace humilde. Un Cristo, el Hijo de Dios, vino de esa forma. Fortalezcamos la iglesia siendo como Él. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado es todo aquel que confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ponte de pie en este lugar, por favor, porque la pregunta es para ti. ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Qué te han mostrado que es el Cristo a ti? Perdónanos si a veces las iglesias o los pastores hemos mostrado a un Cristo alejado de la Biblia. Te pido perdón por parte de todos nosotros. Si alguna iglesia te ha dañado, eso no es Cristo. Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu esperanza. Cristo te cambia la realidad. En Jesús es que somos fuertes. Por eso es que nosotros cantamos esta verdad que tú conoces muy bien. Y dilo como una oración. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga
y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.